Vamos a pasar a la conferencia de la doctora Silvina Birz, denominada Desafíos de la Escuela en la Pospandemia. Quiero aprovechar esta instancia para agradecer la participación de Silvina, quien amablemente va a colaborar con este congreso, permitiendo que podamos compartir su conferencia, analizar y reflexionar sobre los nuevos desafíos educativos que nos plantea esta situación de pandemia. La doctora Silvina Birz es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín. En el año 1999 y hasta el 2008 fue directora de la Escuela de Educación en la Universidad de San Andrés. En el año 2004 recibió el primer premio del concurso por el 20º aniversario de la Academia Nacional de Educación de Argentina por el trabajo presentado De la tragedia a la esperanza, hacia un sistema educativo justo, democrático y de calidad. Publicó 24 libros y numerosos trabajos en revistas internacionales. Junto a Abregu, Larrande y Tornels, publicó el libro Aprender a ser director, herramientas para los concursos y construcción de mejores escuelas. Recientemente publicó un libro en colaboración con Esteban Torre y es también miembro del Consejo Editorial de UNESCO. Tiene una amplia trayectoria como conferencista a nivel nacional e internacional. En marzo de 2018 participó en la Ciudad de México del panel presidencial del seminario de la Conferencia Internacional CIES. En la gestión pública ocupó cargos de distintas relevancias desde el año 2011. En diciembre de este año asumió como directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2015 fue directora general educativa del programa Conectar Igualdad. Desde diciembre de 2015 es secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza. Silvina, quiero comentarte que están presenciando esta conferencia docentes de toda la provincia de Salta y de todo el país. Como siempre, es un gusto contar con tu participación y desde ahora la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Primero, un agradecimiento enorme al Ministerio de Educación por la convocatoria, una enorme felicitación por este primer Congreso Virtual de Educación. Quiero contar que además de tener, digamos, la computadora a través de la que estoy hablando, estoy mirando YouTube, así que quiero mandarle un saludo y decirles a todos los participantes que están conectados por YouTube que pueden saludar, hacer preguntas, etcétera, porque estoy mirando, digamos, todo el tiempo también el celular, que es donde tengo YouTube. Quiero un saludo muy especial a mis queridos y queridas colegas de Salta. Hoy es el día del profesor, profesora, así que felicitaciones a todos los que ejercen en la educación secundaria y obviamente un feliz día del maestro y maestra, atrasado para aquellos que ejercen en el nivel primario, y contarles que, bueno, yo además de esos títulos y esos cargos, soy maestra de primaria. Así que para mí es, creo que el título que más orgullosa me pone. Yo me recibí en la Escuela Normal número 10, en la capital federal. Acá Camila dice, buenos días Silvina, un enorme placer. Buenos días Camila, buenos días Isabel, acá de el Colegio Secundario Rural
5186 también saludan, Silvina Olivera, lluvia de bendiciones, bueno, el mejor día del profesor, están saludando realmente por YouTube, es un gusto estar, por lo menos virtualmente, aunque por supuesto espero poder ir pronto a Salta la Linda, ¿no? Realmente es una provincia, no bella, bellísima, y siempre es un gusto estar allí. Bueno, acá también saludan del departamento de Rivadavia. Bueno, también un placer, bueno, Rebeca, y bienvenida Silvina, un saludo a Rebeca, que fue quien me precedió en las charlas. Empecemos entonces a charlar sobre el tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con los desafíos pospandemia. Mi idea es hacer una breve introducción, plantear algunas cuestiones y después dar lugar a que puedan hacer preguntas y comentarios. Acá me escriben de la escuela 4774, Nancy, de Juan José del Valle de Salta. Bienvenida Silvina, Vanessa Mancilla. Bueno, un gusto estar con todas y con todos. Así que empecemos entonces los desafíos que nos van a tocar en la pospandemia. Primero, y después si alguien quiere hablar sobre la situación de pandemia, encantada, pero yo creo que tenemos un enorme desafío para la pospandemia y creo que es un buen momento para encarar el tema. Primero tenemos, ¿qué temas tendríamos que encarar en la pospandemia? Yo voy a mencionar acá 3 temas claves. El primer tema, que es un tema preocupante, tiene que ver con el tema del abandono escolar que surgió, o la falta de vinculación de los chicos en estos periodos de pandemia que empezaron en marzo del 2020. Hubo chicos que abandonaron la escuela y a esos chicos tenemos que recuperarlos. Y estos procesos de recuperación se tienen que dar a nivel de las políticas educativas de cada una de las provincias, a nivel nacional, pero también podemos trabajar con la recuperación a nivel de cada escuela, mirando cómo era nuestra matrícula 2019, nuestra matrícula 2020, comparándola con el 2021, por ejemplo, e ir a buscar a aquellos chicos que dejaron de cursar o que no han vuelto a la escuela en el 2021, con los cuales no tenemos ninguna comunicación ni a distancia, ni virtual, ni presencial. Bueno, acá Gladys siguen saludando, buenos días, un placer escucharla desde Santa Victoria Oeste, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por las hermosas bienvenidas a Salta. Entonces, el primer tema es el tema del abandono. Y por el tema del abandono, si bien yo participo, digamos, de una comisión internacional para ver qué estrategias se pueden hacer para resolver este problema del abandono, diría que en América Latina las estrategias para recuperar a los chicos que se han desvinculado de la escuela son diferentes a las estrategias que se pueden pensar en países como Canadá o como Estados Unidos. Pero sí vale la pena decir que no es un fenómeno argentino el del abandono en pandemia, es un fenómeno que se dio en todo el mundo. ¿Cuál es la estrategia clave? Es primero detectar a los chicos que abandonaron. Va a quedar pendiente mirando la matrícula a los chicos que tenían que ingresar el año pasado a primer grado o digamos, a nivel inicial o a la secundaria y que no quedaron registrados, y nos van a, digamos, esto va a ser una dificultad mayor porque ahí no vamos a tener registro, pero lo que sí podemos hacer es ir a buscar a las casas a través de, digamos, los mecanismos que cada provincia disponga, aquellos chicos que abandonaron y que se habían matriculado en nuestras escuelas. Me parece clave este trabajo porque nosotros queremos que todos los chicos puedan educarse, porque sabemos que si pierden la escolaridad, les va a resultar más difícil tener un futuro interesante. Nosotros sabemos que hoy, si bien
la educación no es garantía para encontrar nuevos empleos, sabemos que quienes pierden los trabajos más rápidos, según estudios de sociología que se han hecho, son aquellos que menos educación formal han recibido. Y por eso, y por muchos otros motivos, es tan importante que salgamos y busquemos y reingresemos a los chicos, y una vez que los chicos vuelvan a la escuela, garanticemos que se queden en la escuela. Hay programas también de becas, porque muchos de esos chicos, y hay que armarlos, digamos, si no están, muchos de esos chicos han tenido problemas serios en términos económicos, pero tanto el gobierno nacional y seguramente el gobierno provincial están trabajando y diseñando programas de becas para que los chicos puedan volver a la escuela. El segundo gran problema que nos enfrenta la pospandemia tiene que ver con cómo recuperar los contenidos que se han perdido, porque claramente hemos perdido contenidos. Ustedes pueden ver una columna de opinión que saqué ayer en el diario Clarín sobre el tema de recuperación de contenidos. Pero básicamente la columna trabaja sobre algunos puntos que me parecen clave en esta cuestión, cómo recuperamos los contenidos. Primero tenemos que entender que todos los contenidos no los vamos a poder recuperar, que vamos a tener que hacer una selección de qué contenidos vamos a priorizar porque hay que recuperar sí o sí, que no podemos no recuperar. Y para ello, digamos, vamos a tener que seleccionar los contenidos. Y esta selección va a tener que trabajar en torno no tanto al aprendizaje de contenidos específicos, por ejemplo en secundaria, de materias específicas o de memorización respecto de, no sé, la historia universal o medieval o la enumeración de ríos de la Argentina, que no tiene ningún sentido, y mucho más se tiene que concentrar en lo que se llaman las alfabetizaciones básicas. ¿Qué son las alfabetizaciones básicas? Nosotros necesitamos que nuestros estudiantes aprendan a comprender textos complejos, porque después ellos van a poder estudiar solo lo que quedó incompleto de, digamos, historia o de geografía o de temas de migración. Pero si no pueden comprender textos complejos, nada de todo esto va a ser posible. Producir textos escritos. Entonces, comprensión de textos y producción de textos que hace a la alfabetización básica, la vieja alfabetización a la que nos referíamos ya en el siglo XIX. Recordemos que alfabetizar no es lo mismo que decodificar. Alfabetizar exige la comprensión de los textos. Entonces, y esto va para los chicos de primer grado, pero también para los chicos de cuarto, tercer año o quinto año de la secundaria, y también va para el nivel inicial. Ustedes saben que la alfabetización no empieza en la primaria, sino en el nivel inicial, cuando los chicos empiezan a distinguir letras de palabras, de dibujos y de otro tipo de simbología. Entonces, y en la secundaria los chicos tienen que tener una comprensión de textos complejos que realmente va mucho más allá del saber leer y escribir clásico y tradicional. Entonces, esto como un punto clave, ¿no? Segundo, para poder hacer esto y para poder trabajar esta temática de alfabetización y comprensión de textos. Segundo, quiero seguir con la selección de contenidos. Alfabetización matemática. Comprensión de problemas y temas matemáticos. Entender que la matemática no nos sirve solo para ir a la verdulería, sino que la matemática nos sirve para poder construir edificios, para poder programar en una computadora, para poder hacer puentes. O sea, la matemática va mucho más allá
de la vida diaria, aunque también sirve para la vida diaria porque es muy difícil poder desarrollarnos en la vida diaria sin saber matemática. Pero el otro día, por ejemplo, vi un video de TikTok, todos debemos estar familiarizados ya con el TikTok, que no lo paso porque la chica una estudiante que genera algunos insultos o palabras inapropiadas para una conferencia, pero la chica dice, ¡ay, tengo que aprender Ruffini, tengo que saber Ruffini! ¿Y para qué me sirve? Voy a ir a la verdulería y le voy a decir al verdulero, deme un Ruffini. No. Cuando uno aprende el teorema de Ruffini o cuando aprende matemática, va a trabajar mucho más allá de eso. Y por eso, por ejemplo, darle a los estudiantes problemas a los que les falten datos, a los que les sobren datos, trabajar matemática a partir de una modelización. Por ejemplo, en algunas escuelas se trabaja matemática en secundaria a partir de la construcción de una montaña rusa. Entonces tienen que aprender, digamos, saberes de física y matemática para poder diseñar una montaña rusa. Me parece clave porque es darle el sentido a esta alfabetización tan importante. Una tercera alfabetización, acá me están escribiendo, por YouTube voy a leer algunos comentarios. Rosa Amado dice, resignificar los contenidos y alfabetizar para comprender textos académicos es muy importante. Me gustaría saber qué le enseñó el virus COVID-19, que nos enseñó el virus COVID-19 un montón, nos enseñó a trabajar en incertidumbre, nos enseñó a, digamos, que de repente todas nuestras planificaciones no servían para tanto, y nos está enseñando a qué educación queremos a futuro. Es importante no dejar la alfabetización, dice Cristina, el segundo y tercer ciclo en todas las disciplinas, y por supuesto su continuidad en la secundaria, saludos desde Tartagal, etc. Alfabetización, dijimos, ¿cómo una alfabetización matemática? Por supuesto, alfabetización científica como clave. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, muchos alumnos no comprenden, entonces la diferencia, bueno, esto también es matemático, entre un dato porcentual y un número absoluto, nos pueden decir, por ejemplo, qué bien el país X, que tiene un presupuesto que invierte en educación el 12% de su PBI. Ahora, si el 12%, si ese, digamos, el PBI de ese país es cero, entonces el 12% de cero es cero. O sea, ese país tiene serios problemas, ¿se entiende? O, por ejemplo, cuando miramos tasa de graduación de secundaria, que es un tema que nos compete mucho en el sistema educativo. La tasa de graduación en Argentina, especialmente en el nivel secundario, es baja. Está bien en el nivel primario, tenemos que mejorarla como desafío en el nivel secundario. Ahora, para poder mejorarla en el nivel secundario, tenemos que tener primero a los chicos adentro de la escuela, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de graduación en tiempo y forma que se aproxima al 40-50%. Pero si un país, por ejemplo, puede tener 100% de tasa de graduación, pero si esa tasa de graduación de secundaria no se mide al lado de la tasa de escolarización, puede ser que de todos los chicos entre 12 y 17, por ejemplo, hay 10 millones de chicos en un país entre 12 y 17 años, pero va uno solo a la escuela, y ese se gradúa, la tasa de graduación es del 100%, pero la tasa de escolarización es bajísima, y es un país que no es un país democrático y que va a garantizar el derecho a la educación para todos. Por eso es tan importante formar a nuestros estudiantes con, digamos, enseñarles a pensar científicamente, tanto a nivel de las ciencias naturales como a nivel de las ciencias sociales. Una cuarta alfabetización, que ahora me voy a referir a esto, tiene que ver con la alfabetización digital,
Y después, por supuesto, tenemos que trabajar en contenidos vinculados a la convivencia, lo que llama, digamos, Delors en su libro La educación encierra un tesoro, el aprender a vivir juntos. Tenemos que trabajar esos contenidos que evitan, digamos, lo que es la discriminación entre estudiantes. Tenemos que aprender a formar ciudadanos que trabajen digamos, que trabajen y que sepan vivir en conjunto, ¿sí? Ahora, para que podamos enfrentar esta recuperación de aprendizajes, también necesitamos dos condiciones. Primero, recursos, porque nadie puede enseñar a leer sin libros. Nadie puede enseñar a comprender textos complejos sin los textos complejos. Esto que parece una verdad de perogrullo, muchas veces es algo que nos dificulta muchísimo la tarea a los docentes, ¿sí? Acá Zulma dice, al tener en cuenta para qué se enseña, el estudiante vivencia la alfabetización como importante. Exacto. Los desafíos post-pandemia nos hacen preguntarnos por el sentido de la escuela. ¿Qué queremos que nuestros estudiantes sepan? Y estas condiciones son claves, porque vuelvo al tema, necesitamos recursos materiales como libros. A veces estos recursos no están y no depende de nosotros tenerlos. Y entonces necesitamos bregar en las instancias provinciales y nacionales para que estos recursos, como los libros, las computadoras, etcétera, estén. A veces los tenemos y los usamos poco. Una de las cosas que yo les decía a los docentes en el medio de la pandemia, cuando las clases eran a distancia y para algunos virtuales, les decía, saquemos a pasear los libros de las bibliotecas. Ese saquemos a pasear los libros de las bibliotecas y entreguemos los libros a los estudiantes es algo que todavía tenemos que hacer hoy. Tenemos libros en las bibliotecas, entreguemos los libros a los estudiantes para que puedan realmente comprender los textos y que puedan aprovechar los libros no solo en el tiempo escolar, que es acotado, que es una segunda impronta para la recuperación de aprendizajes, la necesidad de aumentar el tiempo escolar, ya sea extendiendo, por ejemplo, las clases los días sábados con docentes contratados específicamente para ello, ampliar en los casos que se pueda el horario escolar con docentes pagos específicamente para ellos, revisar el calendario escolar y a mediano y largo plazo sí trabajar en políticas que extiendan la jornada escolar. Nosotros, incluso en Latinoamérica, somos uno de los países que menos horas de clase por día tienen. La mayoría de las escuelas en Argentina tienen 4 horas en primaria y 5 en secundaria. Nos debemos la ampliación de la jornada escolar porque muchos de estos contenidos requieren tiempo y la recuperación de contenidos requiere tiempo. Pero hay un tiempo, hay algo del tiempo que sí depende de nosotros. Hay algunas cuestiones que no dependen, que dependen de las políticas y que nosotros no podemos garantizar en nuestra escuela. Pero si nosotros les entregamos los libros de las bibliotecas a nuestros estudiantes y permitimos que el tiempo, digamos, de la escuela se expanda en las casas de los estudiantes, entonces vamos a estar en una situación realmente mejor para poder recuperar estos aprendizajes que se han perdido en pandemia. Acá me agregan educación emocional, por supuesto que es un tema que no solo hay que tomarlo como desafío, sino que hay que tomarlo como un tema de lo que nos sucedió, porque hay muchos chicos que han sufrido en educación en pandemia, la mayoría, y adultos también, nosotros también como adultos hemos sufrido, entonces no podemos descuidar esto. Abramos las bibliotecas a la comunidad, dice Hugo Raúl,
efectivamente seamos intermediarios. Mirta dice, cuán pertinente su aporte, muchas gracias Mirta. Dice, en algunas escuelas están los recursos tecnológicos y los docentes no saben utilizarlos. ¿Qué hacemos con esto? Aprendemos. En las escuelas, una de las condiciones de una buena escuela es aprender. No solo los chicos, los docentes aprendemos, los docentes aprendimos en pandemia, los docentes estamos aprendiendo en estas charlas, estamos aprendiendo todo el tiempo, entonces aprendemos, buscamos cómo, y seguro que garantizamos, porque por ejemplo los recursos tecnológicos, digamos, requieren saberes complejos para ciertas cosas, pero no tanto para otros, ¿sí? Entonces, ahora quiero muy brevemente referirme a un punto clave que tiene que ver con el mediano y largo plazo de este desafío pospandemia. Creo que en el desafío pospandemia vamos a tener que incluir para el mediano y largo plazo una reorganización de la escuela secundaria, de la enseñanza media. Que esta partición de saberes en 15 materias, muchos de los cuales apelan a la memoria de corto plazo, no está dando los resultados esperados. Y esto se ve en las pruebas nacionales, en las pruebas internacionales, y también se ve, seguro que si los consulto ustedes también me van a decir lo mismo. Acá retomo algo que dijo Rebeca, que es posible que haya que reorganizar la escuela en torno a temas interdisciplinares, a problemas específicos. Hay que generar algunas materias optativas si lo que queremos es enseñar a pensar y no enseñar a memorizar. Entonces uno enseñar a pensar puede enseñar con temas o problemas o disciplinas que disfruten los estudiantes con los que estamos trabajando. Entonces, me parece clave esto. Y en este marco vamos a tener que encarar un gran y enorme desafío también en el mediano y largo plazo con lo que se refiere a la alfabetización tecnológica. Y ahora les voy a pedir que me contesten tanto en YouTube como puede ser acá en los chats para quienes están en Zoom, para que veamos cómo la tecnología invade nuestra vida y por qué es importante aprender y enseñar tecnología. Nosotros muchas veces, a ver, y me van a ayudar, nos levantamos con el despertador que está en el celular, ¿verdad? A ver, me contestan. Después, por ejemplo, miramos cómo está el tiempo y la temperatura para vestirnos. Después, por ejemplo, buscamos direcciones en Waze o en cualquier otra aplicación del celular para dirigirnos a un lugar o a otro, ¿sí? Después, por ejemplo, si llegamos a la escuela y no nos acordamos exactamente cómo se escribe una palabra, podemos buscar la ortografía precisa también a través de la tecnología. Después llegamos a nuestra casa y miramos un noticiero o una película en Netflix. Y ayúdenme a ver en YouTube, ¿qué otras cosas hacemos con la tecnología? Escribimos, por ejemplo, con la tecnología. Acá dice, tengo un despertador y prendo la radio. Es verdad. Dice, bueno, un montón de cuestiones que hacemos con la tecnología. Sin embargo, tanto nosotros como nuestros estudiantes tienen un manejo instrumental de la tecnología. Así dice Florencia, el celular es el centro. ¿Qué significa un manejo instrumental? Que podemos manejar estas aplicaciones, que muchas veces nuestros estudiantes incluso tienen un mayor conocimiento instrumental que nosotros, o nuestros hijos y sobrinos, y también entonces nos cambia la vieja definición de Durkheim respecto de que la educación es aquel conocimiento que se transmite de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes, porque las generaciones jóvenes también nos enseñan. Sin embargo, eso no resta potencial a la escuela, le suma, porque hay algo que los jóvenes no tienen. Los jóvenes son tan consumidores pasivos de la tecnología como nosotros, y sin embargo necesitamos que los jóvenes se conviertan en
en consumidores inteligentes de la tecnología y a su vez en productores de tecnología. Leemos, dice Cristian, el diario con la tecnología, totalmente, el celular presente en todo momento, todos los días nos ocupamos. ¿Cómo convertimos este manejo instrumental en un manejo real? Por ejemplo, las redes. Nuestros jóvenes muchas veces creen que todas las noticias son verdaderas y no conocen cuándo distinguir una noticia verdadera de una falsa, las llamadas fake news en inglés o falsas noticias en castellano. Y sobre esto tenemos que trabajar en la escuela, porque si no de repente alguien sube cualquier cosa, no se verifica la información y circula por todos lados información falsa, información que genera más doctrina y menos conocimiento científico, inteligente, que nos permita comprender y actuar sobre la realidad. Marta dice, se puede leer un libro. Efectivamente, sobre esto ya hablamos, Marta, sobre la necesidad de que las tecnologías no compiten entre sí. El libro es una tecnología, podríamos decir que es una vieja tecnología, una tecnología de la era Gutenberg, pero hay que utilizar tecnología que implica libros y dispositivos tecnológicos. Pero necesitamos que los estudiantes sean consumidores críticos e inteligentes. Y esto es algo que solo se puede enseñar en la escuela y por eso la reorganización de la escuela va a tener que contemplar esto. Pero además de ser consumidores inteligentes, nosotros necesitamos que los estudiantes sean productores de tecnología. Y esto significa que puedan trabajar con tecnología de código abierto, que puedan programar, que podamos también convertirnos en un país soberano en términos tecnológicos, que puedan diseñar e inventar nueva tecnología como tema clave para el trabajo a futuro con nuestros estudiantes. La programación es central y para esto se necesita claramente, digamos, que programación se incorpore también en disciplinas como matemática y tenga espacios y tiempos específicos. Bueno, acá Silvana habla del uso responsable de la tecnología, pero también el diseño y la programación es clave. Por ejemplo, nuestros estudiantes y muchas veces nosotros mismos no sabemos la diferencia, no sabemos qué es código abierto, qué es software libre, qué es software privativo, no sabemos qué es la Big Data. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Yuval Harari, que escribió 21 preguntas para el siglo XXI, un libro que realmente recomiendo, y también pueden leer Cristóbal Cobo. Cristóbal Cobo tiene 2 libros maravillosos que aparte están en PDF, se los bajan gratuitamente de internet, y ellos lo que nos dicen, y especialmente Harari, dice, nosotros ni siquiera somos clientes de la tecnología. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos un like, hacemos un TikTok, nosotros dejamos huellas digitales, ¿sí? Esas huellas se convierten en Big Data y esa Big Data se vende a las grandes empresas, de modo tal que nosotros ni siquiera somos clientes, o somos clientes, pero también somos los productos de estas tecnologías y de eso tenemos que ser conscientes. Cada vez que uno pone like, cada vez que uno pone un mensaje, por ejemplo, que ustedes dejan mensaje en YouTube, eso se convierte en Big Data. Es importante que lo sepamos, no que no lo hagamos, pero sí que lo sepamos y que sepamos qué queremos poner y qué no. La distancia entre lo público y lo privado cambió. Por ejemplo, yo en este momento estoy en una casa, pero esta casa ¿es un espacio privado como era antes? ¿O en este momento que estoy en Zoom se convirtió en un espacio público? Claramente se convirtió en un espacio público. Entonces, es muy importante que los chicos sepan para evitar, por ejemplo,
en un diálogo con los profesores decir malas palabras, y también las tecnologías exigen nuevos modos de comunicación, exigen nuevos modos de comunicación, porque ya no es la comunicación de tiza y pizarrón que nosotros teníamos con nuestros estudiantes. El WhatsApp tiene otros códigos de comunicación muy diferentes. Una cosa es que yo escriba, por ejemplo, un problema en un pizarrón, como le pasó a una profesora, que fue una noticia tremenda el año pasado. La profesora decía, tengo 3 macetas y 3 plantines. ¿Cuántos plantines tengo por maceta? Lo escribió por WhatsApp así. Las mamás no entendían si la profesora tenía un plantín por maceta o tenía 3 plantines por maceta. Si hubiéramos tenido nuestro típico pizarrón, hubiera estado el dibujo de las macetas con los plantines, pero sin el pizarrón, por WhatsApp todo se complejizaba. ¿Qué pasa? Ahí el problema en la modalidad WhatsApp estaba mal redactado, porque la profesora tendría que haber dicho, tengo 3 macetas y 3 plantines por maceta. ¿Cuántos plantines tengo en total? Y ahí la consigna hubiera sido muy clara, pero claro, nosotros los docentes usualmente tenemos el apoyo del pizarrón y el apoyo de lo gráfico. Bueno, no me quiero extender más, quiero dejar algún lugar a las preguntas, pero quiero agradecerles a todas y a todos esta enorme oportunidad, por supuesto. Respondo todas las consultas que quieran hacerme, más allá de lo que veamos ahora, por mi Facebook. Yo tengo un Facebook, Silvina Wirtz, tengo Twitter e Instagram, pero la verdad que soy yo la que contesta todos los mensajes que me van llegando a través de las redes, donde ahí también dejamos huellas digitales. Muchísimas gracias a todas y a todos, y quedo entonces a la escucha de las preguntas que quieran hacer. Un placer. Muchas gracias, Silvina. Voy a ir comentando algunas de las preguntas que llegaron. Una de ellas hace referencia a qué hacemos cuando los docentes comprometidos van a las escuelas, pero los que no asisten son los alumnos. Bueno, un poco lo señalé. Primero hay que averiguar qué pasa con los alumnos. Si no van porque abandonaron y hay que ir a buscarlos a la casa, si no van porque tienen miedo todavía del COVID, y entonces se pueden buscar opciones o se puede hacerles entender a los estudiantes. Perdonen que hago estos gestos, pero tengo una mosca que me está dando vuelta por toda la cabeza, pero lo que hay que ver un poco es, digamos, ¿por qué? ¿Por qué no están asistiendo los alumnos? No saben, muchas veces no saben, pero ahí es una responsabilidad nuestra, si están matriculados, si están inscritos, ver cómo hacemos. Y esto hay que hacerlo en equipo, con los directores de los docentes. Ustedes saben que acaba de salir un libro que escribí que se llama Aprender a ser director, directora, de Editorial Santillana, en donde, digamos, trabajamos estos temas vinculados a cómo armar equipo, cómo trabajar en estos contextos de incertidumbre, porque la pregunta es verdad, antes no nos pasaba por ahí. Bueno, hay que ir a buscar a los chicos. Efectivamente, una de nuestras tareas es que los chicos vuelvan a clase, o, digamos, que si realmente la familia está muy atemorizada, puedan seguir las clases desde su casa, o si digamos, hay un brote en algún sector específico COVID, que puedan seguir las clases desde su casa para no contagiar a los demás, porque también es cierto que en este momento muchas veces se cierran y se abren las escuelas, con lo cual los docentes tenemos que estar preparados para que los chicos puedan seguir trabajando a distancia, y por eso, repito, nada mejor que la biblioteca de las escuelas para que los chicos puedan llevarse los libros. Así que, y sí, el abandono es un problema. Hay otros países, por ejemplo, que en términos de políticas públicas están trabajando con figuras del deporte, de la actuación, fomentando el retorno a la escuela.
creo que en nuestro país igualmente sí trabajan también con política uno a uno. Muchas veces en esos países la tecnología, o por lo menos los chicos tienen teléfono, no hay tanta pobreza como en el nuestro, y entonces en lugar de ir a la casa se pueden comunicar mejor por teléfono. En nuestro caso, muchas veces el que las personas, digamos, que tienen esa responsabilidad lo hagan, pueden ir a la casa de los chicos, o a través de una vecina, o a través de un chico que está yendo al colegio, pero ir a buscarlos es clave. No sé si Bien, contesté tu pregunta. sí. Tenemos otros comentarios relacionados a la revalorización de la escuela y los docentes. Qué bueno que la escuela pueda desarrollar alumnos críticos, que se revaloricen los libros en general, que se revalorice lo que tenemos dentro de las instituciones, el papel, el libro, sabiendo que nada reemplaza la presencialidad. Y por otro lado, también hay comentarios en relación a cómo la escuela sigue siendo la organización social por excelencia, cómo sigue cumpliendo un rol clave como promotora de los saberes y de las habilidades. Esto en relación a lo que se hablaba de la necesidad de reorganizar las escuelas. También hay algunos comentarios en relación a las ventajas y desventajas de la tecnología. Casi diríamos que no se puede enseñar cómo usar la tecnología, pero sí los docentes debemos enseñar que la tecnología es una herramienta. Dentro de todos los comentarios también figura cuál es el límite para el manejo de la información, la selección de contenidos, la importancia de la alfabetización, la mención de que se debe convivir con lo digital y con lo impreso. Y por supuesto, pensando en el afianzamiento de los conocimientos, la escuela debe enseñar a los alumnos a pensar y a repensar. La importancia también del hacer, del ser y del convivir. Se pone sobre todo el eje en la revalorización de la escuela, de los docentes, sin olvidarnos de los alumnos, para tener como eje la garantía de que nuestros alumnos se queden en la escuela. Bueno, Silvina, realmente los comentarios que van llegando son todos aludiendo a lo que fuiste manifestando en relación a la importancia de pensar en nuestros estudiantes, en recuperar la escuela, en recuperar los contenidos que se perdieron y en pensar también la selección de los contenidos y la alfabetización como eje básico de los aprendizajes. Realmente muy claro todo, las felicitaciones de los docentes de toda nuestra provincia y por supuesto espero que muy pronto podamos encontrarnos, ya sea en los conversatorios o en otras actividades que se realizan a nivel ministerial y como siempre agradecer tus aportes y la claridad que nos das a todos estos desafíos de la escuela de pospandemia. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a todas y a todos. Solo quisiera aclarar un comentario que a veces salió y es que la escuela puede mucho, pero no puede todo. Entonces, si hay computadoras, aunque no haya internet, se pueden hacer algunas cosas con tecnología, con las nuevas tecnologías, pero si no hay ni computadoras ni internet, nosotros como docentes no podemos hacer mucho, pero sí podemos aprovechar los libros y aprovechar estas viejas tecnologías, si es que las hay. Lo que siempre debemos saber es cuál es nuestra zona de influencia, sobre qué podemos actuar y trabajar en los aprendizajes a partir de lo que tenemos y aprovechar lo que tenemos, que a veces es mucho o a veces es poco,
pero lo que sea es aprovecharlo, mirarlo y trabajarlo con los estudiantes. Gracias a todas y todos los docentes salteños y las docentes salteñas, gracias a los profesores y profesoras, felicitaciones en su día, y a los directivos y por supuesto al Ministerio por la organización de este congreso. Abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina, y feliz día a todos los profesores.